Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a cambiar la forma de pensar sobre tecnología y humanidad. El doctor Sergio García Agreda, decano asociado de programas internacionales en la Universidad Privada Boliviana y director general de la red GBA. Su trabajo une dos mundos que normalmente no se ven como opuestos, pero no, se ven como opuestos. Los negocios digitales y lo que él llama la economía de la humanización. Bienvenidos, doctor Sergio, y de pronto para quienes no lo conocen, ¿cómo llegó a especializarse en negocios digitales y en la economía de la humanización? Y de pronto, ¿quién es Sergio Agreda? Muchas gracias, Fabián. Gracias por el espacio de conexión y de interacción. Bueno, soy Sergio García Ágreda, doctor por la Politécnica de Valencia, decano asociado de la Universidad Privada Boliviana. Estoy ahorita yo en Bolivia en este momento. Y pues, como decías tú, muy, pero muy de la mano con este tsunami que nos ha llegado de inteligencia artificial desde que estamos comenzando a interactuar con todo lo que viene de la inteligencia artificial de una manera increíble. En este escenario, Fabián, donde se ha dinamizado tanto el mundo, no todo el mundo está tan de la mano de la inteligencia artificial, nosotros comenzamos a analizar cómo nos iba a afectar, y en ese fondo de cómo nos iba a afectar hemos comenzado a sacar una evolución de la economía de la atención, la economía sintética, a la economía de la humanización. Y de eso vamos a hablar hoy, querido Fabián. ¿Y hubo algún momento especial en tu vida donde empezaste a conectar la tecnología con la humanización? Mm, Qué interesante que lo digas. Mira, yo el 2008 era muy reacio a la tecnología, ¿no? Vengo de ser empresario, de ser emprendedor, me mantengo en empresa. Pero pues cuando tú estás en la dinámica, en la empresa, y me decían, tienes que entrar a las redes sociales, por ejemplo, al Facebook, yo era reacio y decía, no, pero es un distractor, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué vas a entrar a la red? Y en 2008 inicio el doctorado en la Politécnica de Valencia, un doctorado de integración de las tecnologías en las organizaciones, y comienzo a entender que el mundo había cambiado. Y analizo la Web 3, analizo de la Web 2 a la Web 3, y el 2017, mira qué interesante, en Davos se habla de la economía digitalización, la economía digital. Ujú. Justo ese año nosotros sacamos un programa de doble titulación con mi tutor de tesis doctoral, Daniel Palacios, yo diría uno de los gurús en tema digital de España. Ha escrito más de 100 artículos ya. Y muy de la mano de lo que estaba sucediendo, Daniel agarra y dice, el 2017 me dice, el mundo va a cambiar, Sergio. El mundo va a ser muy, muy digital. Tenemos que construir en nuestra comunidad, en nuestra cultura, un escenario para esto. Nosotros el 2016 ya habíamos pensado en una red de negocios globales y el 2017 desarrollamos la idea de que esa red de negocios globales vaya en entornos digitales. Y sacamos una maestría, él desarrolla una maestría en negocios digitales, que me la apropio con mi universidad, y sacamos un doble título. Ahí por primera vez tenemos el doble título de la maestría en negocios digitales con la UPB y la UPBV. Pero Ujú. Fabián, mira, dábamos clases en Skype, ¿vale? O sea, puedes entender que fue en los auditorios, mis alumnos, yo me siento como si te estuviera hablando, como cuando la gente sentía ese sonido, ¿no? Cuando te conectabas por Con el teléfono. acústicopla. Entonces, esas primeras reuniones con Skype eran que se caía la señal, que venía con demora, que desde España, que el profesor tenía que ser muy bueno
para mantener un auditorio de gente que te estaba viendo. Era como una teleconferencia de una reunión de videoconferencia de ejecutivos, parecía, pero con muchas limitaciones. El 2019, nosotros comenzamos a trabajar ya con mejores herramientas. El 2018 ya habíamos aprendido a usar el Zoom y habíamos aprendido a hacer paneles virtuales. Fuimos de los primeros en Latinoamérica en lanzar actividades virtuales, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando de todo lo que era de la realidad aumentada y que ese tema iba a entrar a una economía de la realidad digital. Pero en el 2019 llega la pandemia, ¿no es verdad? O sea, comienza a escucharse de estos temas el 2020. En marzo yo estaba en París. Mm. Nunca olvidar, marzo 2020, 13 de marzo, porque tengo que volver a Bolivia. Sí, me salgo del Louvre, tomo un taxi, aeropuerto, hotel, aeropuerto y lo que haya para llegar a mi país, porque mi país cerraba puertas. Llego a mi país y me voy directamente a un auto, me encierro, ¿no? Porque sabía que ya había Mm. comenzado en Europa. Y todavía en Europa no se tenía clara la dimensión, y aquí en Bolivia peor. Entonces el 2020 entramos y con pocas cosas, el 2020 yo les dije, no están preparados para lo que se viene a las personas con lo que interactuaban. Mm. Que yo ya encerrado, no tenía soluciones digitales, pero de absolutamente nada. No podía hacer transacciones bancarias, no podía hacer, o sea, Mm. había unas limitaciones en mi entorno en ese momento, y si no tienen idea de lo que se nos viene. Y el 2020 nos cambia la vida, pandemia pasa, y ahí yo hablo mucho de algo, Fabián, hablo de que el 2019 estábamos hablando del fenómeno VUCA o VICA, como lo dicen en Latinoamérica, donde todo ya era complejo y ambiguo. El Ujú. 2020 pasa pandemia y no hay nadie preparado, sobre todo en muchos de nuestros países latinos, y aparece Bani. Y en ese entorno Bani, del 2020 al 2023, se estaba hablando de Bani muy fuerte, de la no linealidad, de ese... Y ahí comienza ese concepto de la economía, por lo menos para nosotros, de hablar muy fuerte de la economía sintética. Chris Meneu es un gran speaker, muy mi amigo, argentino él, que hablaba de todo de la economía sintética, que ya había pasado algo, Fabián, o sea, ya había pasado algo porque, mira, el 2020 yo te saco uno de los primeros congresos en metaverso con Carolina Hellmans de Suecia y de Design Thinking Sweden. Y la Mm. gente como que, no, o sea, tenía otra idea. Y Chris Menio comienza a hablar de paralel y varios escenarios, pero la gente como que no lo terminaba de bajar los tokens, como que no se gustaba, o sea, todos teníamos la imagen de Ready Player One, donde te ibas a Mm. entrar con tu Yeah. avatar, y no era así, ¿no es verdad? Y ahí, en la economía de la atención y la economía sintética, porque esos dos conceptos van muy de la mano, la gente dialogando el futuro trabaja mucho el tema de la economía de la atención. Guido Girardi desde Chile fue el que me agarró el concepto, me encantó por la polarización. Y en esa economía de la atención, todos nosotros tenemos que entender que aquí la clave es cómo mantener la atención, atraer la atención. Ese es el nuevo negocio, es justo lo que tú estás haciendo. Si consigues la atención de la gente, estás en negocios hoy en día. Por la Atención polarización, es, ¿no? atención es la nueva moneda. La atención es una nueva moneda y lo sintético es la nueva moneda. Entonces, con esos dos conceptos y en un fenómeno Bani, querido Fabián, nosotros hablamos de en este nuevo escenario y decimos, a ver, pero si metaverso y realidad aumentada no termina de llegar, por lo menos a Latinoamérica, a pasar que Asia esté viviendo otro escenario y demás, o nórdicos, con Europa, pero yo no he visto a la gente con los Google Lens por la calle, ¿no? En Estados Unidos. Fue como que
salió. Y Alejandro Ruelas Gossi, me acuerdo del 2022, profesor él de la Universidad de Navarra, para mí un gurú en estrategia, muy amigo igual, de estrategia de la orquestación, decía, algo va a pasar con los lentes, Tim Cook está reinventando el negocio. Yo le dije, ¿será? Le digo, ¿no? ¿Y por qué yo digo será? ¿Y por qué le dije a todos estos mis amigos será? What if? ¿Qué pasa si? Y yo creo que vamos por otro camino, Fabián. Tal vez no estamos listos para ese escenario, tal vez no es el momento de los lentes, y Gossi está visualizando lo que se viene más adelante, y Menio también está visualizando lo que se viene más adelante. Pero en Bani hay un concepto que se llama, hay un punto que dice, nos hemos vuelto impredecibles. No se entiende el ser humano, no se logra mantener atención, no se logra mantener lealtad, y a nadie es leal a las firmas como antes. Como tomas Pepsi, tomas Coca-Cola. ¿No es cierto? Sí. Como usas una línea de celular, puedes usar otra. Como usas una marca de ropa, puedes usar otra. Es muy difícil mantener lealtad, mantener atención. Es muy difícil también entender que el cliente, por ejemplo, no es el rey, el cliente no es el que define todo. Y ahí el concepto de Steve Jobs, Fabián, cada vez es más fuerte, donde Steve Jobs decía, ¿qué pasa si tú le pides a tu cliente que te diga qué quiere? ¿No? Y ahí hay un colombiano, ¿no? Andrés, que decía, siempre te va a pedir más abundancia, barato, ¿no? Aquí en Bolivia es bueno, bonito y barato. Ay, aquí también. Entonces ese amigo tenía un concepto, tiene un libro de eso y dice bueno, bonito y valioso. Y eso lo dijo Steve Jobs hace no sé cuánto. Entonces cuando entiendes que economía de la atención y economía sintética nos están llevando a otro camino que es el cliente, no hay que malcriarlo, hay que entenderlo y sorprenderlo, todo cambia. Todo cambia cuando entiendes que entra en el juego la inteligencia artificial del 2023. Y el 2023 nos habla, me habla, es entonces mi rector, y él nos manda un mensaje a todos y dice, en noviembre el nombre del juego se va a cambiar. Y nosotros consolidamos el 2024 una red de inteligencia artificial latinoamericana. Y comenzamos a hablar de inteligencia artificial, pero en absolutamente todo, cómo usarla, cómo la. Y comenzamos a discutir con académicos, con empresarios, comenzamos a formar la gente. Si tú te das cuenta, del 2023 al 2025, inteligencia artificial está ahorita en absolutamente todo. Mm. Y ahí es donde entra este nuevo concepto de caos, donde la clave de un escenario de sorpresa es a través del concepto humano. Entonces, cuando tú me dices cuándo fue el momento y cómo, fue cuando comienzas a entender que la clave era digital, pero en esa clave digital no puedes olvidarte del componente humano. Cuando yo me doy cuenta de ese componente humano, el 2021, querido Fabián, cuando nos sacan del lockdown, todos estábamos encerrados, salimos, y la gente lo que más quiere es generar y vivir experiencias. Cuando hablas que en España o en Estados Unidos la gente se está mudando de un edificio en Los Ángeles, en Manhattan, a una casa en Miami, cerca de la playa, es por algo. Donde la expansión de los nativos digitales, donde la gente en Europa está tratando de no estar en pisos, sino estar en casas, donde el boom de los mascotas, hermano, o sea, todo es pet friendly hoy día, ¿no? Porque tienes que tener el perrito y que el perrito juegue y salir y vivir el océano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estuvimos ante una experiencia cercana a la muerte. Lo pudimos visualizar, mucha gente a nuestro lado querida murió y sigue muriendo, o sea, sigue habiendo una tasa de mortalidad muy alta.
Entonces tú te das cuenta de que estás vivo. Y es por eso que yo les decía, no creo que entremos muy rápido al tema del metaverso, sobre todo porque falta mucha comunidad, falta mucho desarrollo. Si bien estamos en el tema cripto y el blockchain, todavía la gente lo que más busca es vivir experiencias. Y ahí comienza este tema de la humanización. Y para ti, ¿qué es o cómo definirías tú la economía de la humanización? ¿Qué es exactamente para ti? Y de pronto, ¿por qué crees que es tan relevante como conectando con lo que nos cuentas? Mira, comienzo, primero cuando comienza el tema este de los dilemas éticos, si confiar o no confiar en la inteligencia artificial, si nos van a quitar o no el trabajo, no, o cuán peligroso es, no. Comienza a aparecer ese concepto de Stephen Hawking que decía, bueno, que dicen en ese su libro, nosotros somos como un nido o sea, un agujero de hormigas, un nido de hormigas en el patio trasero de la casa de alguien. Si tú quieres construir algo en el patio trasero, pues el nido de hormigas no te representa algo ético o moral decir, eh, pues elimínenla. Entonces decía Stephen Hawking, ¿no? Decía, nosotros somos las hormigas en el patio trasero de la inteligencia artificial. Y el día que ellos quieran construir su piscina ahí, pues fuimos. Y es un premio Nobel, todo lo que tuvieras, pero yo digo, interesante. Espero no estar equivocado, pero yo creo que la inteligencia artificial está aquí para emularnos, para aprender a ser como nosotros. Y ese es el mayor peligro, porque si nos superan y ellos se vuelven más humanos, nosotros nos volvemos más robots. Y en el asunto de toda la inteligencia artificial y demás, la gente está comenzando a volverse como un robot, alguien totalmente desconectado, automatizado, individualizado. Y ese sí es un problema. La atención a las redes sociales, a la infoxicación que tú tienes, pues es que las personas estén perdiendo ese humanismo, ese, no sé, hola, buen día, Fabián. No, no sé si tú das clases, por ejemplo, en Zoom o has tenido conferencias ahí. Y es como que la gente entra y sale y no te dice absolutamente nada. Es solamente un clic, un clic. Si tú entrabas a un cuarto, pues saludas, ¿no es verdad? Dices, hola, ¿cómo estás? Y estamos perdiendo eso. O en los mensajes, que todo a corto, ¿no? LOL, POV, ¿no? Y ya nadie dice, hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí. Y esos pequeños detalles, ¿no es cierto? Generan, por ejemplo, ese gran debate que yo pensé que no era tan grande, ¿no? Un día estábamos hablando en una conferencia en Santa Cruz, Bolivia, de la red de inteligencia artificial Latinoamérica con Cladea. Me toca ser el director de esa conferencia, organizar, y ahí sale un tema y dice, ¿por qué tú a la máquina le tienes que decir por favor? No, y no le di tanto problema, ¿no? No, no sé, porque yo soy así, le digo, no, o sea, si el ser humano en su búsqueda de humanizar le habla a las cosas. Y yo vengo del principio, yo formo mucho la actitud emprendedora, y para mí la actitud emprendedora es sobre todo eliminar problemas encontrando soluciones. Y la mejor manera de encontrar soluciones es aprendiendo a vibrar en positivo, es atraer energía, mentalidad positiva para donde ves cosas súper negativas, cambiar eso. Entonces, en ese proceso de vibración positiva, tienes que aprender a vibrar con tu entorno de manera positiva. Es decir, no sé si alguna vez le has hablado a tu computadora, por ejemplo, les digo, no, no te cuelgues, no te cuelgues, ¿no? Hay un dicho aquí, si estás apurado, no hagas que tu impresora lo sepa, porque te va a colgar, ¿no? Entonces, ¿no? O a tu auto, arranca por favor, arranca. Tú le digo, si todo el tiempo estábamos hablando ya, díganme, o sea, ¿alguna vez han tocado más de una vez un ascensor y les he dicho apúrate, apúrate? Entonces estás tratando de generar una conexión con algo, con tu entorno, con una mesa, con un celular. Bueno, el celular ya te puso Siri o este Google Assistant, Ya entonces, te escucha. no te escucha.
Y todo el mundo sabe que tu celular te escucha. Eso es, todo el mundo sabe. Y entonces me decían, cuidado que el celular y te están controlando la mente. Bueno, te controlan lo que tú quieres que te controlen. Ahora, si yo estoy hablando de que me gusta, qué sé yo, tener gafas de sol polarizadas y me salen ofertas de gafas de sol polarizadas, pues yo estoy contento porque me está ayudando un tema. Ahora, si tú estás dejando que ellos hagan que te gusten las gafas de sol polarizadas, ahí viene el problema. Y eso parte del hecho de que tú estás viendo, que tú estás escuchando, dónde tú estás entrando, cuál es el foco de atención que tú tienes. Y cuando tú no entiendes lo que eres, cuando tú no entiendes cuál es tu esencia, qué es lo que te gusta, no has encontrado tu camino, por decir algo, tu propósito, pues es muy fácil que sea maleable gracias a la red social. Entonces, una red social puede definitivamente afectar lo que tú eres o lo que tú haces si tú permites que eso funcione, si no has entendido cuál es de verdad tu esencia. Entonces, partiendo de ese concepto, Fabián, yo les decía, es muy bueno mantener tu humanización. Y después comencé a escuchar y mucha gente había estado hablando del tema y por qué decirle gracias y por favor a la inteligencia artificial. ¿Ya? Y yo ahora voy a comenzar con un punteo, espero no alargarme. Mira, Santiago Vela, desde Australia, nos manda un concepto muy interesante cuando habla de inteligencia artificial. Y Santi agarra y me dice, bueno, si tú quieres meter en tu empresa inteligencia artificial, tienes 4 pasos. Primero, entender a las personas, entender la cultura, el proceso y de siempre entrar a la IT. Pues si tú metes IT en una empresa donde la gente no sabe, pero nada de sistemas digitales o de interacción, y tiene su teléfono celular para ver redes sociales, estás frito. Porque eso, si tú tienes un teléfono, un smartphone, solamente para distraerte con redes sociales y demás, pues no vas a estar siendo muy inteligente en tu empresa. ¿Cuál es el punto de partida, la base línea, el baseline de cómo está la gente en su cultura digital en tu empresa? Punto número uno. Punto número dos, entender que todo es un proceso para entrar con la inteligencia. Si tú estás claro en que quieres meter dentro de la empresa la inteligencia artificial, tienes que estar seguro que todos se apropien de ello. Digamos que lo has logrado. ¿Cuál es el mayor peligro ahí? Y ahí viene Chris Menion. El mayor peligro de entrar en un proceso de transformación digital muy fuerte es que automatices todo, pero sobre todo a tu gente. Y mientras más automatizado esté todo tu personal, yo hago un ejercicio siempre y les digo, a ver, la inserción de la calculadora en las universidades, en todos, fue muy buena, es una herramienta y la herramienta te sirve para ser más productivo. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes me pueden decir cuánto es 450 por 3223? Pues la gente, ya, vamos, ¿cuánto es 200 por 560? La gente, ya, 50 por 20. La gente, lo duda, estás duda. Mm. La mayoría duda y es que estás tan acostumbrado a que tu celular tenga una calculadora. Yo les digo, mira, puedes tener grandes herramientas, pero si tú me mandas todo en gama, tu presentación la haces en gama, pero ni siquiera la lees, ni siquiera la apropias. Si le pides un video a InVideo y te das cuenta que ni siquiera va a tener imágenes de lo que tú estás pidiendo, a no ser que obviamente estés por pago y ese es muy, muy bueno y todo lo demás. Pero vamos por la parte básica. Si vas a Lovable, si vas a ChatGPT, muchos agarran y dicen, oye, mira, me mandaron este correo, ChatGPT, por favor, responde. Ahorita estoy en un congreso en Argentina, Fabián. Y la mayoría de la gente te mandaba, mira, esto me dice ChatGPT que haga en Argentina. Mira, esto me ha puesto de que te piden en el aeropuerto de Argentina, que por cierto era falso. Mm. Decían, ¿no? Todos tienen que entrar con un seguro. Y está aprobado todavía la ley, pero ya, todo se le... Mm.
¿Y por qué? ¿Quién lo dijo? ChatGPT lo dijo. Entonces, Pues yo comparo ChatGPT o la IA generativa un poco como con un GPS a veces. O ujú, antes, cuando yo empecé a manejar, yo usaba mapas en ¿sí? Alemania, ¿no? Sin mapas no fue imposible encontrar tu punto de tu destino. Y cuando llegó el GPS, pues empecé a usar el GPS porque era más fácil, pero de cierta manera ya manejar por mapa me queda casi imposible, digamos, me siento como bloqueado intentándolo. Y ahí veo un poco el peligro de, pues, de la IA generativa, ¿no? Si uno, lo que tú cuentas, si uno usa eso, la IA, lo que sea, ChatGPT, Gemini, lo que uno usa, sin pensar, simplemente resuélvemelo, sin cuestionarlo, sin pensarlo, de pronto ni siquiera sin verlo y lo mandas derecho a donde es uno ya no puede pensar. Eso es como mi peligro, como ya no sabemos usar mapas, pues de modo no es tan grave, pero si perdemos mm, la habilidad de pensar algo un poco más analítico y dejamos todo a la IA, yo creo que ahí va a ser eh, el No, peligro. pero, vean, o sea, mira, estás perdiendo la capacidad de ser creativo. Que eso es lo que más, o sea, puedes pedirle, hazme un cuento de esto, ya, pero modifícalo, apropia lo que sea tuyo. Dame un guión, haz el copy de algo. No, la inteligencia artificial te tiene que servir para hacer análisis comparativo de mucha información en periodos de tiempo, pero no solamente para que te hagan tareas básicas. Ya, vamos al problema más grande. El problema más grande es esta discusión, este debate donde la gente comienza a hablar y decir, ¿por qué le das gracias a la máquina? Es una máquina. Y después viene otro profesor y agarra y dice, es más, cada vez que tú le dices gracias y por favor, estás haciendo un daño al medio ambiente increíble porque no tienes idea del tiempo de procesamiento en los servidores y esos servidores se Sí, la cargan energía que cuesta eso, creo que Sam Altman agua. de Y, OpenAI se y queja un poco de eso, creo que. es un daño, ¿no? Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo tú estás usando tu TikTok? O sea, deja de Claro. usar media hora TikTok y dile gracias. Pero ¿y por qué le tengo que decir gracias? Es que eres más humano. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana vas a entrar a un restaurante y te va a valer, pero X, una mesera, no le vas a mirar a los ojos. O sea, el poder de la conquista, de la sorpresa que nos está demandando este mundo es entender que las personas necesitan ser escuchadas, ser entendidas. Y ese es el proceso de la conquista de alguien, llegarle a la persona, no por lo que cree que quiere, sino entender lo que de verdad es importante para él. Y en ese proceso de humanización, tú con tu entorno tienes que aprender a entender a las personas, a conectar con ellas. Y si estás totalmente absorto en el tema digital, lo vas a perder. Decir por favor, gracias, hasta luego, buen día, son cosas que la gente está perdiendo, ¿no? Ahora, hay gente que ya está entrándose por el otro lado. He escuchado incluso que hay algunos que actúa como si fueres mi novio. ChatGPT. Entonces eso ya, hola mi amor, hoy día estás muy preciosa. No sé, no es verdad. Entonces la gente se va a perder, va a terminar perdiéndose y ese es el verdadero problema. No había sido el metaverso. Es más, cuando tú ves a tu abuelita tener un nuevo amigo que no había sido imaginario, cuando tú veas a tu abuelita, que tu abuelita está charlando con ChatGPT, porque ChatGPT o Perplexity o Gemini, que creo que es Gemini el que más usan en el WhatsApp o qué sé yo, o en su Google, y de pronto un día la veas sentada y te dice, ¿qué haces? Estoy hablando con mi amigo que se llama Gemini. Y Gemini me entiende, me escucha, me comprende, no me discute, no me dice, no, abuela, ya no es así en este mundo. Me tiene paciencia, se va a aislar, el niño se va a aislar, la gente se va a aislar y vamos a perder lo que nosotros definitivamente tenemos más preciado, porque la inteligencia artificial te va a ganar en absolutamente todo. Si la gente decía,
tengo miedo de perder el trabajo, pero ella, sabes que si no estás hablando ese lenguaje, estás fuera. No es que te lo va a quitar, ya te lo quitó. Si es que tú no sabes usarlo, ya estás fuera. Pero de pronto, hay un comercial, yo lo puse justo en este congreso, donde se veía al humano compitiendo con un robot. El robot va a ser más rápido, más fuerte, va a entrenar más duro, no va a dormir, no va a comer, no va a tener emociones, no va a tener problema la pareja. Pero siempre hay un momento, y se veía en el comercial, ¿no? Eh, que el robot estaba caminando, pasa por un restaurante, ve en el restaurante a esa persona con la que estaba compitiendo al lado de sus seres queridos, compartiendo un momento de familiaridad, de humanización, de abrazos, de sintonía, de risas. Y yo creo que eso es lo que va a querer emular la inteligencia artificial, antes que destruirnos. Va a tratar de encontrar eso, sentir emociones, sentir conexión. ¿Y tú crees que las cosas no pueden sentir? Se ha demostrado que todo lo vivo siente. Y si todo es energía y todo es vibración, las cosas también pueden sentir. Y es que nosotros no estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es tratar de ser algo que no tenga emociones. Estar desconectados como en Click, esa película, ¿no? Donde estás viviendo en pausa, donde estás viviendo acelerado y el mundo está pasando. Estoy pensando, ahora, si, digamos, si yo tengo una empresa o soy el líder o CEO de una empresa, ¿y cómo puedo cruzar o usar la inteligencia artificial con la economía de humanización, como cruzando los conceptos, más bien aprovechándolo para generar más valor, pero sin perder la humanización o la esencia de ser humano? ¿Qué puedo hacer? Mira, primero, si hay que entrar en esta dinámica de la transformación digital, tienes que hacer que tu empresa hable en digital, enseñar la cultura digital, con todas las herramientas, traer los expertos, nos alineamos, hacer que lo primero, un buen empresario que tiene que hacer es culturalizar, o sea, que todos hablemos el mismo idioma. Oye, todos vamos a usar Miro, todos vamos a usar Mural, todos vamos a usar Notion, enséñalo. Todos vamos a usar estas herramientas. No puedes llegar a tu empresa y decir, hey, he conseguido el Gemini Pro para todos. Ok, enséñame. No, es que he puesto tutoriales. No, pues enséñame. ¿Yo qué recomiendo? Si tú tienes ese desarrollo de transformación digital en la empresa, ¿por qué no pones un escenario de transformación en humanización en la empresa? Porque vas a ahorrar tiempo. Y si vas a ahorrar tiempo, porque no tienes tiempo para también hablar con tu gente. Me gusta el concepto de Jeff Bezos. Mira, Jeff Bezos va en contra de algo en productividad muy interesante. En productividad hay una escuela en negocios que te dice rápido, el tiempo, no, menos reuniones, reuniones más cortas, todo tiene que estar en dashboards, todo tiene que ser numérico. Hay varios empresarios que están bajo ese lineamiento, no sé, Elon Musk, qué sé yo. Gente que ha agarrado y ha dicho, simple is better. Pónmelo en números, pónmelo en clave, resultados. Yo siempre fui crítico de eso, porque esa es una hoja fría. Y si tú llegas y dices, incrementé las ventas en un 35%, pero el próximo año voy a tener un 10% y estoy generando esto con una productividad y una disminución de recursos de un 40%. Oh, el director, muy bien. ¿Cómo se logró eso? Entonces, ¿qué te pide Jeff Bezos? Me encantó este concepto. Larry dice, tienes que escribir tus logros, tienes que escribir lo que estás haciendo, tienes que poner eso en un reporte, llevar ese reporte a tu reunión, da un tiempo para que todos lean el reporte en la reunión. No pide, vengan con el reporte leído, porque si somos sinceros, nadie leería el reporte. Llegas y dices, sí, sí, buen reporte. Los hace leer ahí, les pone una comida.
2 pizzas, ¿no? Y dice, el equipo tiene que ser lo suficientemente grande como para que compartan 2 pizzas. Tiene que estar tan conectado con tareas pequeñas, con tareas precisas, como para que se puedan entender, puedan conectar, puedan hablar y compartir. Necesitamos gerentes que tengan la puerta abierta, que tengan tiempo para compartir con sus empleados. Entonces, en transformación y humanización, yo agarraría y diría, a ver, cuéntame, ¿cómo lo has logrado? ¿Qué has mejorado a ti en inteligencia artificial? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son las nuevas herramientas? Y que el empleado no tenga miedo de contar. Y que se puede equivocar. Porque si vamos a la competencia, y que Y sea innovador, Fabián, sobre todo que sea innovador. E innovación no es perfecto. Innovación es humano, es creativo y es eh, errar y aprender del error. esa idea me gusta. De pronto podemos profundizar un poquito esa parte que debería de hecho hacer un líder en esta organización, digamos, aparte de tener la puerta abierta, aparte de facilitar un poco más la interacción, ¿qué más tiene que hacer para que en el futuro, como qué se espera más bien o qué habilidades necesita el líder del futuro donde vamos a tener, pues obviamente humanos, pero también mucha IA y mucha tecnología, muchos procesos digitales? Mira, yo trabajaría sobre todo el desarrollo del proceso del liderazgo, ¿ya? Bueno, yo hablo de 6 conceptos para el nuevo líder, ¿ya? Te voy a hablar y voy a enfatizar en algunos de ellos. Primero, líder de hoy en día tiene que ser un gestor, tiene que ser una persona que sepa encontrar recursos, maximizarlos, desarrollar muy bien todo lo que es gestión en una empresa. Sí, pero es una parte. Hoy en día un gerente tiene que ser un líder, pero un líder no es un director. Un director es gestión, un líder es ser conector, construir redes, aprender a generar contenido, hablar en público, a mandar, y eso todos en la empresa deberían tener. O sea, lo que tú estás haciendo, de nuevo, es la economía de la atención. Y si un gerente no sabe hacer esto y no sabe enseñar a su gente, su empresa no va a estar en los medios. Y es tan fácil hoy en día generar marca personal, marca empresarial, si sabes conectar. Si el líder de la empresa da el ejemplo a sus empleados de cómo conectarse, de cómo estar en red, de cómo apropiar esto, mostrando que aman a la compañía y que hablan de la compañía. Pues ese es el nuevo líder. Es un líder conectivo, un líder empático, un líder emocional, un líder inspiracional, un líder espiritual, donde espiritual habla de integridad, de coherencia, de capitalismo consciente. Ese es un nuevo liderazgo, un liderazgo ágil, un liderazgo digital. Pero también tienes que ser un emprendedor. Y ese gerente, pero quiero que me entiendas, ¿qué significa ser emprendedor? Un emprendedor es aquella persona donde ve problemas, encuentra soluciones, donde ve crisis, encuentra oportunidades. No te estoy hablando de un emprendedor haciendo empresa. Yo te estoy hablando de un emprendedor generando soluciones. Y si esas soluciones se vuelven empresa, pues ideal. Pero puedes encontrar soluciones en tu día a día, en la empresa, en todo sentido. Entonces, para mí emprendedor es innovador, es creatividad y es un mindset orientado a la solución y a la búsqueda de oportunidades. Pero ese líder también tiene que tener tiempo para la estrategia, para poner en su mente habilidades estratégicas. Y ese mindset de la estrategia se consolida y se construye a través, sobre todo, ¿no es cierto?, de tener una mente maestra. Lo decía Napoleón Hill, y esa mente maestra es tener mentores y tener mentoreados. Estrella cercana, estrella lejana. De haber entendido el análisis de la competencia y el análisis del contexto y tenerlo en su día a día. Y no tener miedo a la competencia, ni tener miedo de acercarse a la competencia para generar competencia, para generar clústeres, para generar innovación, parques de innovación, hubs de innovación, donde puedas estar al lado de tu competencia, entendiendo cuáles son tus ventajas competitivas,
¿Cuáles son tus diferenciadores? Un gerente que habilite eso dentro de sus posibilidades de ser sorpresivo. Y aquí, cuando yo hablo de estrategia, hablo de conquista. Ese nuevo gerente tiene que entender que para ser hoy día diferenciado, tiene que entenderlo al cliente y sorprenderlo. Llegar a él con experiencias, con emociones, con expectativas, con historias y sorprenderlo, porque lo conoces, porque lo entiendes. Eso es estrategia. Conocer tu entorno, conocerte a ti mismo, conocer a todos. Lo decía ya Sun Tzu, pero somos ese tipo de gerente. Y por último, bueno, voy a poner solo 5. Bueno, el sexto es un gerente de impacto, triple impacto. El quinto para mí es un gerente, un directivo facilitador. ¿Qué significa ser facilitador? Nunca dejar de aprender, siempre facilitar las cosas, ser un speaker, esto de los podcasts, el tener tu voz, el conocer lo que puedes decir, el generar esa llegada a la gente sin dejar de aprender nunca. Si tú enseñas eso a tus empleados, a tus liderados, vas a formar líderes, vas a formar estrategas, vas a formar emprendedores. Y si están conquistados, tu empresa se va a expandir con un sueño, el sueño del líder que comparten los otros, porque han encontrado el propósito y el significado de la empresa. Hoy día las empresas tienen que volver facilitadores, tienen que volver trainers, tienen que volver mentores a sus empleados. Tiene que haber una dinámica de, no tengo seguidores, yo tengo eh, mentoreados, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son muy fuertes. Y bueno, el último concepto de triple impacto es muy largo, trabaja mucho el tema de social sostenible, pero si tú no estás en esa dinámica, estás con problemas. O sea, este mundo Mm. necesita que hables de sostenibilidad, de sustentabilidad y del tema social. Entonces, un líder tiene que estar en su esencia, en su equipo tiene que estar eso. Con todo eso mantienes humanización y el último, que sé, ya por tiempo, en algún momento, en otro momento lo podríamos hablar, es ese biomanagement, esa economía regenerativa que está llegando, donde va también al líder. Es más, yo tengo un evento donde vamos a hablar de esto, primero entendiendo la economía regenerativa como una nueva tendencia en modelos de negocio, pero yo siempre digo, si hay una tendencia digital, global y de impacto, primero la tienes que tener en tu persona y en tu forma de ser, como gerente, como emprendedor, como empresario. Y la séptima que se viene es el biomanagement, que va directamente a sorpresa, que va directamente a conquista, que va directamente a humanización, que calidad de vida, Fabián, calidad de vida. Disfrutar aquellos pequeños pero significativos momentos de integralidad. Hacer que cada día cuente, que para mí creo que ese es el mensaje más fuerte que he recibido alguna vez de alguna película. ¿Sabes quién lo dijo? Que cada día cuenta. Bien. Bueno, estaba en Titanic este chico, Jack Dawson, ¿no? Decía, me encuentro aquí sentada, no sabía qué iba a pasar el día de mañana, el día de hoy, pero hoy día estoy disfrutando una linda cena con linda gente, que cada día cuente. Y eso después de pandemia se ha vuelto una realidad, pero muy, muy importante. La gente está buscando experiencias, momentos que hagan de tu vida, ¿no? Cada vez, o sea, esa calidad de vida, de hacer que tu vida cada vez sea más intensa, más aprovechada. Momentos. Ahí, de pronto, estoy pensando otra vez en el líder, ¿no? Antes también dijiste, pues, el tema cultural es importante, que toca mirar la cultura. La tecnología tiene como la tendencia de avanzar significativamente más rápido que la cultura. Entonces, ¿qué puede hacer el líder para cerrar esta brecha? De la cultura, la brecha cultural, la brecha digital, se va a ir, o sea, ¿dónde se va enfatizando muy fuerte? Es cuando te lo apropias en tu día a día, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes espacios en la empresa
para enseñar herramientas, pero no lo hagas tú, sino que puedes generar espacios donde los empleados digan cómo la inteligencia artificial está mejorando y los está haciendo más productivos en su día a día. Tú te lo apropias. Te voy a decir algo muy interesante aquí en mi país, en Bolivia. eh, Estábamos, yo decía, desacelerados en el tema digital. Todavía tenemos una brecha muy grande con países muy cercanos, pero por lo menos en lo que es pagos digitales hoy día, gracias al QR, la brecha se ha disminuido. O sea, todo el mundo ya tiene una billetera digital y tú vas y puedes pagar con un QR por todo lado. Y ese es un avance muy fuerte, porque ya la gente está usando el teléfono para algo más, que es tener una billetera digital. Pero si Mm, hubiera un escenario donde el teléfono te enseña cómo manejar o controlar tus gastos, mejorar tus gastos, que haya una educación financiera digital sería también mucho mejor. Y el claro. paso más grande que necesitamos es cuando la banca en mi país hable digital de verdad. Porque ahorita, en este momento, si tú cometes un error digital, es pues terrible, o sea, pierdes dinero. Y si eso cambia, todo el mundo va a hablar digital. Y ahí ya vas a tener un gran avance en la cultura. Te doy un ejemplo, Pablo. Si tú tienes un jardinero que no tiene mucha educación, ¿no? O sea, no ha terminado el colegio, por decirlo. Mm, Y va y es un excelente trabajo cortando el césped. Y es un muy buen jardinero. Y tú le quieres pagar, pero él no tiene una billetera digital, pues es más difícil. Él es un empresario. Este jardinero es un empresario. Entonces, no va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo cobrar más. mm, Ya, pero claro. y tú le dices, no, pero tienes que tenerlo. Ya, a ver, hágame la transacción. No, joven, me dice. Entonces me da un número de cuenta. Yo meto ese número de cuenta, le mando el dinero y después viene y me dice y me llama, la cuenta está mal, me equivoqué. Entonces tú vas al banco y el banco te dice, lo perdió el dinero porque se equivocó. ¿Tú crees que ese jardinero alguna vez va a querer volver a usar transferencias digitales? No, ¿por qué? Porque ya perdió dinero. Entonces ya hubo proceso, ya hubo un porqué, un pero, un error. Y eso en la empresa es lo mismo. Si tú estás enseñando a usar herramientas digitales, tienes que entender que van a haber errores e innovaciones y es un proceso. Y tú tienes que construir algo que se llaman best practices en la empresa, o sea, un procedure de best practice de herramientas digitales. De nuevo, necesitas tiempo para sentarte donde la gente hable y te diga qué hace bien y qué ha hecho mal y que alguien lo escriba Mm, y que lo tengas en una hoja de ruta de cómo mejorar. Pero eso no lo estamos haciendo, o muy pocos lo hacen, y ese problema hace de que cada uno esté teniendo una educación individual, empírica y autodidacta de cómo aprender. Tú puedes aprender lo que tú quieras ahorita en la red. Es más, los agentes de inteligencia artificial te pueden enseñar todo, pero a ti y a tu equipo. Y si tú se los enseñas, tienes que darte el tiempo, pero también él tiene que apropiarlo. Entonces no estamos dándonos el tiempo para escuchar cómo han aprendido otros, cuáles son los trucos. Es como todo esto en una familia, en la familia, en la casa, se te dedica sí, un tiempo para no sentarse y decir, oye, tal vez te sorprendería entender lo que tus hijos saben hacer en inteligencia artificial y que tú no haces. probablemente sí. Y, Bueno, y, y si hay de pronto siguiendo como el tema de Latinoamérica, ¿qué crees que ventajas o si no ventajas, qué retos únicos tiene Latinoamérica en términos de IA? a ver, ¿qué es lo que me encanta de Latinoamérica? ¿Sabes qué es lo que me encanta de Latinoamérica? Si yo vuelvo a la humanización, es que somos muy románticos, somos muy alegres, somos muy humanos, nos gusta el calor de la gente, nos gusta la familia. Entonces, en términos de inteligencia artificial,
Si nosotros comenzamos a hablar ese idioma de creatividad, de romance, de conquista, yo creo que vamos a poder apropiarnos mucho más rápido de herramientas sin perder nuestra humanización, ¿no es cierto? Ahora, el punto más claro, más grande, sería el encontrar que este ecosistema de inteligencia artificial nos ayude a unirnos y escalar más rápido. Nuestros emprendedores podrían unirse más rápido, escalar más rápido sus emprendimientos, porque comencemos a conectarnos de una manera más fuerte. El reto más fuerte, por ejemplo, sería tener una herramienta de transacción digital común para Latinoamérica. Como de toda la región, Para que toda la puede cruzar región fronteras. que hablen el mismo idioma, o sea, PayPal no es, digamos, la solución, Mercado Pago no es la solución. Tiene que haber una herramienta o sea, lo primero, no sé, yo creo que no estamos cerca a un blockchain, a una cripto común latinoamericana, por ejemplo. Sería ideal. O que todos hablemos banca digital, fintech digital para todos los latinos. Yo veo muchas oportunidades porque es un mercado muy fuerte latino, pero no estamos hablándonos, no tenemos el mismo idioma. O sea, si tú vas a Europa, en Europa es el euro, ¿no es cierto? Y el Sí, mismo Estados Unidos pues tiene el idioma del dólar, ¿no es cierto? Y Asia, pues China tiene su propio idioma, que será Alipago, WeChat, etcétera. Entonces eso hace mucho más fácil sus entornos digitales y el crecimiento tú lanzas algo allá en Asia y es mucho más fácil escalar más rápido y que culturalmente todos estén hablando ese idioma. Entonces yo veo muchos retos para Latinoamérica de entender que somos un mercado muy interesante si hablamos solo de la mente como tal, o sea, el idioma español, que estamos hablando un solo idioma. Ese idioma puede ser hasta el idioma del baile, de la salsa y el fútbol. Tú estás en Colombia, que es un idioma, es cultura, ¿no es cierto? Y sí, cuando entendemos que todos estemos hablando de comida, de alegría, de familiaridad, y eso lo volvemos digital y esté alineado a nuestra inteligencia artificial, que tenga esa cultura como la cultura latina, entre el proceso de confiar más en nosotros y también de que haya más integralidad en lo que estamos haciendo. En inteligencia artificial, para mí, estas herramientas nos tienen que ayudar a acercarnos más, a entender un boliviano a un argentino, un colombiano, un brasilero, y entender que somos hermanos, ¿no? Y que ese brasilero que quiera poner esta herramienta en Perú, pues le sea más fácil aterrizar en Perú con más confianza. Nos falta tener más confianza entre nosotros y eso significa que hay que tener también más seguridad entre nosotros. Porque en este momento, claro, si somos desconfiados es porque muchas cosas han pasado. Hay mucha estafa, corrupción, cosas negativas en nuestro entorno que nos hacen desconfiados. claro. Y esa desconfianza nos limita por ejemplo, entrar a una nueva plataforma de inteligencia artificial o una herramienta porque tengas miedo a un pitching, a un ciberataque o a un robo de identidad, qué sé yo. Entonces, o que te estén estafando por algo. Necesitamos, Mira, por ejemplo, cámaras latinoamericanas donde puedas encontrar gente seria. Escenarios que te validen, Fabián. O sea, quién valida lo que estás haciendo ahorita en esencia de todos los latinos, digamos, ¿no? Tiene que haber estamentos que nos ayuden a encontrar, digamos, información más accesible, poder hacer el due diligence más rápido, conocer más rápido a la gente, leer a las personas más rápido. Tú vas a Estados Unidos y pones, prácticamente todo es transparente. O sea, el gobierno digital, nuestra apertura al gobierno digital es muy importante, pero ahí tienes los problemas en los países de transparencia, de cercanía, de poder realmente leer todo lo que está sucediendo y entender y poder confiar a la gente que puede interactuar. Te digo por qué esto, porque
yo sí quiero sacar una herramienta de inteligencia artificial que mejore toda la realidad latinoamericana. Primero tengo que ganar la confianza de toda esa gente. ¿Cómo llego rápido allá? Ah, Esos son desafíos que creo que tenemos que entender. Y a veces es más fácil llegar diciendo, o sea, tú que eres justamente una persona que va a entender mucho más de este tema. En Colombia es más fácil llegar con un producto tal vez norteamericano que con un producto boliviano al mercado colombiano. sí. O sea, ¿por qué? Porque hay esa seguridad más del producto norteamericano que del producto de un latino. Esa confianza nos falta ganar, ¿no es cierto? Porque, y el tema es que yo de Bolivia te aseguro que ese producto norteamericano tal vez está siendo desarrollado en Bolivia y vendido con un label norteamericano. ¿Me dejo entender? Y no, definitivamente, vemos cuando nosotros ayudamos a empresas, por ejemplo, con su productividad, sin IA por ahora, confianza en el equipo es uno de los puntos claves para, pues, para generar desempeño. Y eso funciona para mí, obviamente, también a nivel de, pues, de un país, ¿no? O de toda una región. Pero ahí veo un reto y de pronto, pues, a ver cómo tú lo ves o cuál es tu opinión o solución para eso. Em, si yo estoy, por ejemplo, en Estados Unidos, yo tengo una cultura que en general uno confía en el otro hasta que muestra que no es confiable. ¿Ok? Ahora, si yo estoy hablando ahora en Colombia, es al revés. Yo no confío en el otro hasta que muestra que es confiable. Y es necesario porque si yo, vamos, vuelvo a confiar a todo el mundo y camino con el teléfono en la calle, de pronto alguien me roba el teléfono, algo que en Estados Unidos no me pasa. Y eso pasa en el ambiente digital, es mucho más fácil, ¿no? A mí personalmente, por ejemplo, me han robado un portátil con una estafa digital. Entonces, no es que yo puedo cambiarlo solo, no simplemente digo, bueno, yo me voy a comportar diferente, yo sí voy a confiar, eso no funciona porque voy a terminar lastimado. Entonces, como país o como región, ¿qué podemos hacer para mejorar esta cultura y llegar a una cultura de más confianza, que estoy 100% de acuerdo, es definitivamente necesario para avanzar y avanzar con la tecnología, ¿no? Porque la tecnología ayuda a los buenos, pero también a los malos. Es correcto. No, mira, yo parto de entender, de nuevo, emprendedor es el que ve problemas y encuentra soluciones. Tenemos un problema serio cultural, serio, de cosas, de frenos que hacen que Latinoamérica no despegue. Hay grandes problemas, hay grandes frenos. Entonces nosotros tenemos que entender que esos frenos se tienen que acabar a través de la educación. Pero en este momento eso es muy difícil y esa es una realidad con la que vamos a tener que aprender a vivir. Entonces yo siempre hago una comparación, digamos, ¿no? O sea, digamos Japón. Japón es espectacular en una cultura de disciplina y de mejora continua y todo. Pero yo no viviría en Japón porque no tienen la esencia de lo que es Bolivia, de ese amor a la familia. O sea, el japonés es muy individual, muy metódico, muy disciplinado. Pero le falta esa chispa. Tú ves un japonés llegando a Bolivia, no tienes idea. En semana es un boliviano más que le gusta, qué sé yo, que lleva a llegar tarde, ¿no? O sea, que ya se te culturalizas. Entonces, en ese sabor latino que nosotros tenemos que entender que hay algunos peros, pero amplifiquemos las cosas buenas y tratemos de disminuir los peros. ¿Cómo tú vives con los peros? ¿No? El pero de la hora latina, digamos, ¿no? Que siempre llegamos media hora tarde o minutos tarde, ¿no? ¿Con qué beneficias eso? O sea, si tú llegas unos minutos tarde, pero le das un abrazo y una buena sonrisa a la gente y lo hace sentir bien, compensa, ¿no? En esos que, de cómo compensar los frenos con los, yo le voy a llamar los potenciadores, ¿cómo logras generar esos potenciadores en confianza? Entonces, uno de los puntos en los que estoy trabajando, mira, yo soy articulador de redes, ya, uno de mis sombreros muy fuertes
es que a mí me gusta desarrollar comunidades y redes internacionales. Entonces, dentro de una de las redes que he construido, estamos desarrollando un hub de innovación latinoamericana y una red global de expertos en negocios globales. Y todo Ujú. lo estoy construyendo para generar confianza en los todo. Involucrar actores. Y estoy abriendo a diferentes actores. Y como tú dices, estoy partiendo del concepto de si estás en esta red, yo confío en ti. Hasta que desconfíe, ¿no? Entonces estoy atrayendo a la gente. Dime con quién hablas y te diriges. Entonces me estoy rodeando de gente que está vibrando positivo y que yo ya sé que son correctos. Entonces, ¿cómo yo llego a ti? Porque conozco a alguien que está en mi red, que para mí es una persona muy interesante hasta que pruebe lo contrario, y hasta ahorita no me ha fallado, que me lleva a vos. Y vos yo te invito a mi red. Y tú vas a invitar a otra persona. Entonces vamos a ir atrayendo. Siempre va a haber alguien, siempre vamos a traer una oveja negra. Pero por lo menos sabemos que hay, digámoslo así, no voy a decir ovejas, hay una comunidad ahí de águilas que les gusta volar y que apareció un pequeño cuervito, ¿no? Las águilas pues van a hacer que ese cuervo se vuelva águila o lo van a alejar, ¿cierto? Entonces define cómo es tu manada de lobos. Yo siempre digo esto, tengo un concepto de los lobos. Los lobos se protegen, la manada de lobos se protege, la manada de lobos está para apoyarse y trata de eliminar los, los temas negativos que puedan llegar. Entonces, en ese concepto, si comenzamos a construir comunidades donde se pueda consolidar confianza y eliminar lo negativo, vamos a saber en quién no puedes confiar. Y vamos a comenzar a construir una red, un paraguas, donde la gente que va a entrar, pues va a entrar por sus credenciales positivas, no por sus credenciales negativas. China está demasiado avanzado con este tema, pero es muy peligroso lo que está haciendo China. Es modificación del comportamiento. Si tú entiendes que en China tienes se dice una puntuación por ser un mejor ciudadano, Punto ese scoring social, social el scoring. social scoring, eso también puede modificar lo que tú crees, lo que tú haces. Es adoctrinamiento, te digo, ¿no? Mm. Ese adoctrinamiento es negativo. A mí soy mucho de las películas, yo te digo, hay una película, es muy interesante porque habla de esto del adoctrinamiento social. Se llama Demolition Man, es de Sylvester Stallone. Este Stallone, ya. Lo conozco. Donde dices una mala palabra y ¡ping! Te sale, ¿no? Tin, sale la. Y hay unos tipos que viven allá abajo que están sucios y muchos son latinos, si te das cuenta, ¿no? Una hamburguesa. Y este señor es una peruana, una indígena peruana que le vende, esta hamburguesa es de rata, señor, ¿no? Entonces tú ves, allá arriba aparece Europa y allá abajo aparece Latinoamérica, ¿no? ¿Verdad? Y que todos desordenados y que les gusta la cerveza y escuchar música y decir malas palabras, etcétera. Quieralo o no, y por ahí de nuevo, que cada día cuente, ¿no? El sabor latino. ¿Y qué pasa si encontramos un equilibrio? Va a ser interesante, es una película de acción, que la cosa, pero tiene un mensaje. Y el mensaje es justo para este tiempo, porque hay ese libro de Aldous Huxley, hay ese libro de Orson Welles, donde dice que la tecnología nos va a robar la identidad. Ese mundo feliz donde todo el mundo va a estar conectado, pero el mundo no va a ver el mundo. Lo estamos viviendo ahora. Y en el equilibrio demuestra el hecho de que tú tienes que ensuciarte un poco y limpiarte un poco. Por eso yo te digo, hay muchos peros en Latinoamérica, pero sin embargo sigue siendo tu Latinoamérica. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta hablar el mismo lenguaje, comunicarnos. Entonces, creo que es importante poder decir algo, sí, en esto que tú estás haciendo que me parece es fenomenal, ¿no? Que es los generadores de contenido, digámosle así, ¿no? Tiene que haber un organismo latinoamericano que valide lo que tú estás haciendo y que ponga una comunidad de lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el GBA, en la Global Business Academy. Estamos generando los espacios y estamos hablando y conociendo a la gente
que está haciendo las cosas bien. Mm. Entonces, cuando comienzas a hablar de la gente que está haciendo las cosas bien, va a ser más difícil que entre a ti la gente que está haciendo las cosas mal. A lo pronto va a decir, Cierto. ay, tal persona, ¿será que es bueno? Te recomiendo. Bueno, por ejemplo, esta dinámica de los premios, ¿no? Premio latinoamericano, no sé qué, pero vale $3,500 y no sé qué, no sé cuánto. De pronto Sí. sí será válido ese tema. Bueno, el hombre tiene que ganar su dinero, pero si de pronto tú estás pagando por algo, no funciona, no es tan creíble. Si de pronto creas una comunidad y esa comunidad para sostenerse tiene que tener una membresía, pero además tú al pagar esa membresía y mostrar tus credenciales y que esa comunidad valide tus credenciales y te premie por eso, ¿será válido? Ah, es diferente. Claro. Ahí es diferente, ¿no? Sí. Entonces, yo vengo de eso, vengo de las comunidades internacionales, y creo que bueno, un experto en este tema, creo que para Latinoamérica necesita comenzar a construir y validar cámaras, foros, comunidades que, que nos hagan conectar y que nosotros tenemos que entender que eso tiene que estar válido por nosotros. Si no lo entendemos, y también tenemos que entender que no todo puede ser gratuito, ¿no? Porque Claro. si es gratis, el problema es que el producto eres tú, decían, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que entender que una comunidad necesita tener ese fee de membresía para que no se dé para cobrar otras cosas. Si tú consolidas eso, sacas reportes, sacas informes, creo que va a ser muy fuerte. Yo soy director de la Cámara de Exportadores en mi país, en Cochabamba. Mm, Debería haber una Cámara de Exportadores latinoamericana, mm. una Cámara de Exportadores global y comenzar a hablar y ir a esas conferencias, ¿me entiendes? Entonces, Sí. va a haber un lenguaje más cercano y eso es lo que no tenemos ahora, o sea, no está tan fuerte. Hay demasiadas comunidades pequeñas que no están hablando, entonces, ¿qué hay que plantear? Hay una unión de ecosistemas, que los ecosistemas de emprendimiento latinoamericanos, por ejemplo, se unan. Hay una iniciativa que está saliendo, que yo estoy dentro, que es un proyecto de la Cámara Global de Emprendedores. Soy parte de la iniciativa. Quiero que en Latinoamérica sea muy fuerte y que esa cámara, por ejemplo, nos ayude a través del GBA y la WenCham, nos pueda ayudar a consolidar eso, confianza, encontrar a la gente correcta, Fabián. La Mm, gente correcta, eh, bajo el escenario correcto, creo que nos va a ayudar mucho a desarrollar transformación digital seria, con herramientas validadas para nuestras empresas y empresarios y emprendedores. Y que nos ayudemos, hombre, nos tenemos que ayudar. De esto tiene que salir juntos. Si no nos unimos, nos hundimos, ¿no? Vuelvo al Titanic, o sea, si no nos unimos, nos hundimos. Y hay que entender que Latinoamérica está resfriada, mi país está resfriadísimo. Hay una crisis ahí. Pero de nuevo, donde hay crisis, hay un mundo de oportunidades. cierto. Bueno, es un buen momento de pronto, Sergio, si tuvieras que dejar a nuestra audiencia un solo consejo para empezar mañana a acelerar sus resultados con IA y con enfoque humano, ¿cuál sería? Hacer que cada día cuente, partiría por eso, ¿no? O sea, entender que Se tu queda día de cuenta. es importante. Y si ese día va a ser muy importante, dedícale un tiempo para aprender algo nuevo, algo que te enseñe y compártelo. Pon en tu día un espacio de crecimiento, porque no hay hoy, todo es muy rápido. No es que, me voy a dedicar esta semana y el próximo mes aprendo algo. Si no aprendes hoy, cada día, algo, y lo compartes, o sea, que no sea para ti, que sea para tu entorno, para tu empresa, para tu familia, para tu barrio. Si tú no te sientas a hablar de inteligencia artificial,
tu cultura no va a crecer. Entonces mi mensaje es, haz que cada día cuente y en ese día no te olvides de aprender y compartir lo aprendido con los que quieres y con los que importan. Y así vamos a avanzar juntos en un mejor y más productivo escenario o mañana. ¿No es verdad? Esa para mí es la economía de la organización. Super, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a nuestra audiencia. Espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, de pronto nos pueden compartir en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima vez.